Pueden sentarse los que están de pie. Les quiero hacer una preguntita. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Levánteme la mano derecha. Este momento es muy importante porque Dios nos quiere hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Hace una semana he venido meditando sobre esta palabra que hoy voy a compartir con ustedes, que tiene muchas delicadezas. Y voy a compartir un tema titulado El amor entre esposos es eterno y fiel. ¿Dónde están los esposos aquí? Levántenme la mano derecha los esposos. Hoy Dios nos va a hacer unas peticiones muy especiales a nosotros el día de hoy. Saben, hermanos, que cuando nosotros, los esposos, comparecimos delante de la presencia de Dios, hicimos unas promesas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se recuerdan esas promesas que hicimos o ya se les olvidó? Levanten la mano los que no se les ha olvidado todavía. A ustedes me están levantando la mano, pero de verdad que algunas cosas ya se les olvidaron. ¿Sabe que cuando comparecimos delante de Dios y de muchos testigos, hicimos 3 promesas, hicimos más de 3, pero yo solo voy a enfocarme en 3. Una de ellas es amarnos, respetarnos y ser fieles hasta la muerte. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Hoy vamos a hablar de eso. Pero sabe que es bien importante, hermano, que nosotros como matrimonio, como esposos, vale la pena estar recordando cada momento esas promesas, porque esas promesas las hicimos primero delante de Dios y delante de muchos testigos, ¿sí o no? Pero para hablar de este tema, hermano, yo quisiera que meditáramos en la primera carta del apóstol San Juan, en su capítulo 2, versículo 3 al 6. Los que trajeron Biblia vamos a meditar bien esta palabra, porque hoy Dios nos va a hacer unas peticiones a nosotros. Escuchemos. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hoy sí escuché. ¿Sabe, hermano, para que estas 3 cosas que un día hicimos delante de Dios se cumplan, hermano, necesitamos una sola cosa que hoy quiero meditar con ustedes, según lo dice San Juan en su primera carta. Dice que para que se perfeccione el amor dentro del vínculo matrimonial, que dice, se debe de cumplir los mandamientos, así dice el apóstol San Juan. Hermanos, nadie puede decir yo amo a mi esposa,
yo amo a mi esposo o yo amo a mis hijos si no ha tenido una verdadera experiencia de amor de Cristo Jesús en lo más profundo de su corazón. Amén. Nos dice, pero si alguien dice yo lo conozco, yo les quiero hacer una pregunta. Levante la mano los que conocen a Jesús aquí. Levante las manos, no tengan miedo. Decir yo conozco a Cristo no es tan fácil. No es tan sencillo decir yo conozco a Cristo. Porque dice que el que conoce a Cristo ama como Cristo amó, perdona como Cristo perdonó, es fiel como Cristo es fiel. Amén. Ahora levántenme la mano los que conocen a Cristo. Porque la palabra dice que el que conoce a Cristo es porque obedece sus mandamientos. ¿Saben, hermanos, que esa es la situación que está pasando hoy en el mundo? ¿Por qué muchos matrimonios se separan? ¿Por qué hay muchas infidelidades? ¿Saben por qué es? Porque hay muy poco conocimiento, hermanos, de los mandamientos de Dios. Y decir que en mí se ha perfeccionado el amor sin haber cumplido los mandamientos, dice San Juan, que somos unos mentirosos. Para decir yo amo, debo haber cumplido primero los mandamientos, pero hay algo bien importante que quiero decir. Dice, en cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado el verdadero amor. ¿Saben dónde está el verdadero cimiento del verdadero amor de Dios? En el que nosotros primero amamos a Jesús, y ese mismo amor de Jesús es el que nosotros le vamos a dar a la esposa. Yo voy a revelarles en esta tarde a ustedes un misterio que descubrí en la palabra. Levanten la mano los que aman a su esposa aquí, levanten la mano. Los que aman a su esposo, levanten la mano. ¿Por qué la ama? ¿Porque le sirve el desayuno todos los días? ¿Porque le lava la ropa? ¿Porque le cuida a los niños? ¿Sabe por qué el esposo y la esposa debe amar a Dios? Debe amar a su esposa porque en él y en ella descubre la persona de Cristo Jesús. Amén. Si no hemos descubierto, hermano, en la pareja a Jesús, no la podemos amar. Amén. Tenemos que descubrir eso. Porque siempre, hermano, que yo le voy a prestar un servicio a mi esposo o a mi esposa, déjenme decirle, se lo estoy prestando al mismo Dios, porque a Dios, hermano, solo se manifiesta a través de la persona humana. Amén. Mire lo que nos está enseñando San Juan el día de hoy. San Juan dice que si uno dice que conoce a Dios, pero no cumple los mandamientos, es un mentiroso, dice San Juan. ¿Cómo puede haber fidelidad, hermano, en un matrimonio cuando no se ama a Dios?
Si por ahí, hermano, hay una alabanza que dice, amar es entregarse. Jesús nos dio a nosotros la primera prueba para el matrimonio. Jesús amó y se entregó, ¿sí o no? Jesús amó, pero también se entregó. Y Jesús, como ser humano, supo descubrir, hermano, en la persona humana al mismo Dios. Ese es el misterio que quiero revelarle. Pero algo bien importante que dice San Juan: el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Mire qué maravilloso esto. ¿Cómo vivió Jesucristo, hermano? Hagámonos ese interrogante nosotros cada momento de nuestra vida. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Preguntémonos en esta tarde, ¿cómo vivió Jesucristo? Dice que Jesús el día sábado venía, se bañaba, se perfumaba y se iba a echarse los tragos, así dice la palabra. ¿Ah? Dice que cuando venía de trabajar, venía así enojado, pateando a los hijos, pateando a la señora. Así dice que vivió Jesús. Dice que cuando Jesús empezaba a discutir con las personas, dice que agarraba el sartén y ¡pum!, le pegaba en la cabeza. Así dice que lo hacía Jesús. ¿Saben, hermanos? Jesús vino a darnos a nosotros la mejor muestra cómo se tiene que vivir. Y aquel matrimonio, hermano, que quiera estar bien, que quiera estar en amistad con Dios, tiene que vivir como Cristo vivió. Si no, no sirve. Ese matrimonio no sirve si no estamos dispuestos a vivir como vivió Jesús. Jesús vivió la pobreza, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano los que creen que Jesús vivió la pobreza. Pero yo por ahí encuentro unas esposas que le hacen bronca al esposo cuando no le compran el carro que quieren. He visto yo esposas que le hacen berrinche al esposo cuando no le compran el vestido que quieren. Amén. Amén, esposas. Oiga bien, voy diciéndole a los esposos. Dice que Jesús le guardaba secretos a los demás. ¿Qué dicen ustedes? A sus amigos. Les guardaba secretos. Mire, por ahí hay esposos que no les gusta decirle a la mujer cuánto gana. Les gusta hacer cosas escondidas. Amén. Sí. ¿Sabe? Jesús vino a revelarnos a nosotros todos sus secretos, hermano. Amén. ¿Por qué usted como esposo le oculta a su esposa muchas cosas? ¿O le da vergüenza contarle lo que le está pasando? ¿Por qué hace cosas a escondidas de su esposo, hermano y hermana? ¿Por qué lo hace? ¿Y sabe qué dice San Juan? Que el que quiere que se perfeccione en él el amor, tiene que vivir como Jesús vivió. Así dice la palabra. Levanten la mano los que están dispuestos a vivir como Jesús vivió.